Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con nuestra aproximación a ese gran tema que es la crisis de la Restauración y en particular hoy nos vamos a centrar en 1917. Va a ser un año clave en la historia de España y en la historia de la Restauración porque van a confluir tres grandes cuestiones que se venían larvando a lo largo de los años anteriores. Una cuestión militar con la presencia cada vez mayor de los militares en las cuestiones políticas, en la presión hacia el poder civil. En segundo lugar, por el auge muy importante del movimiento obrero con la huelga general de 1917. Y en tercer lugar, con una crisis política con la convocatoria de una asamblea de parlamentarios en Cataluña que abiertamente van a pedir un cambio de modelo político. Es decir, la crisis de 1917 va a hacer que se tambalee los mecanismos políticos construidos desde la Restauración. Por eso es un año crucial. Estamos analizando a lo largo de estos días cómo el sistema de la Restauración creado por Cánovas del Castillo empieza a agrietarse y 1917 es uno de esos periodos claves en la historia de España. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se va a producir esas fuertes movilizaciones? ¿Por qué va a entrar en crisis el sistema político? ¿Por qué el deterioro de la vida política va a ser creciente, especialmente a partir de ese año crucial? Por una parte, ya estamos ante un claro agotamiento del modelo político de la Restauración. Un agotamiento del modelo político de la Restauración que también se puede ver en los propios partidos dinásticos, los dos grandes partidos, liberal y conservadores, que están fracturándose en distintas fracciones. Ya no hay un sentido de unidad en ello, sino que dentro de cada partido las fracciones cada vez tienen un mayor peso y cada vez mayor la controversia entre los distintos sectores en cada uno de los dos partidos dinásticos. Por lo tanto, hay un claro agotamiento de los dos partidos y de los dirigentes políticos que han venido protagonizando la restauración. En segundo lugar, porque esta clase política es incapaz de dar respuesta a los graves problemas políticos que están en ese momento presentes en la sociedad española. No solo no son capaces de resolver todo lo que está sucediendo con la guerra de Marruecos, que nosotros vamos a ver de una manera más tranquila como un tema específico. Además, tampoco son capaces de dar respuesta a las reclamaciones de los nacionalismos periféricos que cada vez tienen mayor fuerza y cada vez tienen un mayor apoyo electoral en sus respectivas circunscripciones electorales y, por supuesto, también hacen oídos sordos a buena parte de las reivindicaciones obreras que se empiezan a producir en estos años. Pero, junto con esta incapacidad para dar respuesta a problemas políticos, también tenemos que tener presente una coyuntura internacional que afecta a España, la Primera Guerra Mundial. Recordad de nuestras clases, de vuestras clases, en primero de bachillerato, que en 1914 estalla uno de los conflictos más importantes de la historia contemporánea, la Primera Guerra Mundial. Un conflicto en el que distintas potencias imperialistas han terminado ya por chocar y por enfrentarse. Y en particular, Alemania, Rusia, Gran Bretaña y Austro-Hungría. Cuatro grandes potencias imperialistas que se enfrentan. España mantiene una estricta neutralidad. Eso no significa que la sociedad no estuviera dividida entre germanófilos, aquellos que apoyaban a las potencias a las potencias organizadas en torno a Alemania y Austro-Hungría, y germanófilos, es decir, aquellos que apoyaban a Inglaterra y Francia. Estaban divididos. Sin embargo, España mantiene una estricta neutralidad, entre otras cosas porque ni su situación económica ni su capacidad militar le permitía poder participar en un conflicto de las dimensiones bélicas que tenía el mismo en el resto de Europa. Pero que no participáramos militarmente en la Primera Guerra Mundial no significa que este conflicto no tuviera consecuencias en la vida de los españoles. Lo va a tener, y fundamentalmente en el aspecto económico. Esa va a ser la gran influencia de la Primera Guerra Mundial en España, la situación económica. ¿Por qué? En un momento de emergencia nacional, donde buena parte de las potencias industriales están en guerra y han reconvertido todas sus industrias en industrias de guerra, necesitan manufacturas y necesitan alimentos. Y eso va a provocar que en España la industria y las industrias alimentarias se orienten sobre todo y casi en exclusiva
a dar salida a productos a ese mercado internacional que lo demanda, hacia esas naciones que están enfrentadas y que demandan manufactura y que demandan alimentos. ¿Y qué significa esa demanda de alimentos y de manufactura que beneficia a las empresas españolas? Que se va a producir inmediatamente un alza de precio. ¿Por qué? Porque los productos alimentarios y las manufacturas españolas se dedican fundamentalmente a la exportación, a llevarlas a esas naciones en guerras que las están demandando, mientras que el precio de esos productos se incrementa, y se incrementa, por supuesto, para quienes están en el mercado nacional. Es decir, las clases populares, las clases medias también, pero especialmente las clases populares, van a ver cómo sus condiciones de vida empeoran sensiblemente por el aumento sustancial de los precios que se produce por esa fuerte demanda en el mercado exterior, mientras que los salarios apenas suben. Y eso va a generar una fuerte conflictividad social. Salarios que no aumentan, precios de los productos que se disparan, explican que el movimiento obrero cada vez se recrudezca más, cada vez tenga mayor impacto y cada vez tenga mayor capacidad de organización, porque tienen que dar una respuesta hacia esas condiciones de vida que se están deteriorando. Y en 1917 se va a producir la confluencia de tres grandes actores político-económicos. En ese año crucial en la historia de la Restauración, nos vamos a encontrar con el problema político a través de la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña, nos vamos a encontrar con el problema militar a través de las juntas de defensa y nos vamos a encontrar con el problema laboral a través de la movilización obrera. Todo en ese año, todo va a confluir. ¿Qué son las juntas militares de defensa? A través de un Word os he enviado a vuestro correo distintos conceptos que nos permiten, que nos ayudan a entender esta parte de la lección que yo estoy explicando mediante este vídeo. Por lo tanto, yo os recomiendo que también lo consultéis al tiempo que me estáis escuchando a través de YouTube. Bien, las juntas militares de defensa expresan el creciente descontento de los militares ante la situación política. Son una organización pretoriana, es decir, una organización militar que quiere intervenir en la vida civil, que quiere participar, que quiere presionar al poder civil. Y además son unas juntas de defensa integradas por militares que están amparadas, que están protegidas en parte, están amparadas por el propio monarca. Y esa intervención de los militares en la vida civil va a suponer un nuevo descrédito para la clase política. ¿Cuáles son los planteamientos iniciales de estas juntas de defensa que aparecen en 1916, pero que cobran gran importancia a partir de 1917? Por una parte, agrupaba a buena parte de la oficialidad de la península. Es decir, aquellos militares que veían que no podían ascender en la escala de grados porque no estaban participando en una guerra, como los militares destinados en Marruecos, y las escalas por antigüedad eran más difíciles, más, más complejas que los ascensos por mérito de guerra. Y una de sus reivindicaciones es que todos los militares, todos los oficiales, solo puedan ascender por antigüedad y no por mérito de guerra. Y en segundo lugar, lo que reclaman también es un aumento salarial. Esa subida de precios también les ha afectado a ellos. Bien, estas juntas militares empiezan a organizarse y a extenderse de manera creciente a partir de 1917 y van a suponer un problema para los gobiernos turnistas de la Restauración, hasta que finalmente en 1922 sean disueltas. En segundo lugar, en julio, el 19 de julio, en Cataluña, se han reunido distintos parlamentarios que además no que pertenecen a distintas opciones políticas dentro del sistema de la Restauración, se han reunido en Barcelona para reclamar al gobierno un cambio del sistema político. Son parlamentarios de distintas tendencias políticas, a excepción de los mauristas, que no pertenecen, es decir, aquellos diputados seguidores de Antonio Maura, que no participan en esa asamblea y que reclaman al gobierno una asamblea constituyente. Es decir, convocar
a la ciudadanía para unas elecciones cuyo resultado sea unas cortes que vuelva a elaborar o a modificar la Constitución vigente. Y eso va a suponer también un serio problema para el gobierno en ese momento vigente. Finalmente, la Asamblea de Parlamentarios va a disolverse. Y en el verano de 1917 se va a producir la huelga de 1917. Una huelga convocada por la Unión General de Trabajadores, recordad, el sindicato creado por el Partido Socialista Obrero Español y que tenía una especial importancia en el norte peninsular, en la zona de Bilbao, y también en amplios sectores del campesinado andaluz, aunque en menor medida. En Madrid también tiene una gran importancia y que además va a ser apoyada, y esto es importante, esa huelga convocada por la UGT va a estar apoyada por la otra gran confederación sindical, la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, es decir, por el movimiento anarquista. No en todas partes, no en todos los lugares, pero sí va a tener un apoyo importante de los anarquistas esa huelga general convocada por el sindicato socialista. ¿Por qué se produce esa huelga general? Las movilizaciones obreras habían estado creciendo a lo largo de los últimos años por esas carestías que se estaban produciendo, por ese alza de precios descontrolado que estaba afectando a las clases populares y por las condiciones laborales extremadamente duras, miserables en muchas ocasiones y que suponía un serio perjuicio para los trabajadores. En ese momento, y ante esa situación, la Unión General de Trabajadores, en el verano de 1917, convoca una huelga general, que tiene además tres peticiones muy claras. Por una parte, exige que el gobierno intervenga en los precios, es decir, que el Estado intervenga en la economía para limitar el alza de los precios y, por lo tanto, dar una solución a la gente que tiene serios problemas para abastecerse con alimentos básicos. En segundo lugar, reclama un cambio de modelo político y, en tercer lugar, y respondiendo a esa petición, lo que se exige es que se disuelvan las Cortes, se convoquen Cortes constituyentes y, por lo tanto, se establezca un mecanismo de participación democrática para cambiar la estructura política del país, que los sindicatos, los representantes sindicales consideran claramente agotados. Esa huelga general va a tener especial importancia en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Va a ser seguida masivamente por los trabajadores. El 13 de agosto de 1917 se va a vivir una de las huelgas generales más importantes de este país y que va a terminar también con un fuerte choque entre los huelguistas y el ejército. El ejército interviene para reprimir a esos huelguistas y eso establece un antecedente peligroso que va a seguir sucediéndose a lo largo de los años posteriores. ¿Cuál va a ser el problema de la huelga general? Que a pesar de que coincide en una parte sustancial de sus peticiones con la asamblea de parlamentarios que estaban reunidos en Barcelona, no se va a producir una confluencia de intereses. ¿Por qué no se produce una confluencia de intereses? Porque hay un miedo en la burguesía catalana y en la burguesía en general, y en una parte de la clase media, ante una posible revolución desde abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se produce esa confluencia. Finalmente, la huelga general será fuertemente reprimida por el gobierno y, de hecho, va a terminar con las sentencias de muerte que finalmente no se van a ejecutar a importantes dirigentes políticos y sindicales de la época. Por ejemplo, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, dos de los grandes dirigentes del Partido Socialista Obrero Español en ese momento, o Andrés Saborit. En todo caso, esta confluencia de movimiento militar, movimiento obrero y movimiento político expresa claramente que hay una descomposición del sistema constitucional de la Restauración, un claro agotamiento del modelo político de la Restauración. Otro ejemplo de ese agotamiento, de esa descomposición, va a ser la sucesión de gobiernos efímeros que se produce a partir de 1917. Gobiernos efímeros, crisis ministeriales, una fase crítica de la guerra de Marruecos, que luego vamos a ir viendo, y finalmente la apelación por parte de algunos sectores de la sociedad hacia un cirujano de hierro. Una expresión que había empleado Antonio Costa, una posibilidad que él veía
para solucionar los problemas políticos de España, pero que estos sectores identifican con una dictadura, con la apelación a dejar el poder en manos de un dictador que ponga, para estos sectores, según la concepción de estos sectores, que ponga orden, ¿de acuerdo? Un cirujano de hierro frente al sistema político democrático muy limitado, pero democrático. Recordad que en este momento no participa buena parte de la sociedad, empezando por las mujeres que están excluidas porque el sufragio, aunque es universal, es exclusivamente masculino, y en segundo lugar por las prácticas de caciquismo y de clientelismo que ya hemos estado viendo. Solo para que os hagáis una idea de lo que supone esta crisis gubernativa, tenéis en cuenta que entre 1917 y 1923, cuando se produzca el golpe de Estado de Primo de Rivera, vamos a tener 13 crisis de gobierno, es decir, 13 cambios de presidentes del gobierno y 30 crisis parciales, es decir, 30 cambios de ministros dentro del Consejo de Ministros. Finalmente, de hecho, se va a tener que acudir hacia los gobiernos de concentración, de tal forma que el sistema turnista, el sistema de alternancia de un partido liberal o un partido moderado en el gobierno, da paso a un gobierno de concentración donde todas las tendencias de los dos grandes partidos participan en mayor o menor medida. Finalmente, nos vamos a encontrar con las repercusiones del final de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué consisten esas repercusiones? También, de nuevo, fundamentalmente económicas. Que si se ha producido un aumento de la producción por la demanda de productos manufacturados y alimentos durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, cuando la Primera Guerra Mundial desaparece, cuando vuelve la normalidad a los países que han participado en la Primera Guerra Mundial, se va a producir un fuerte descenso de la producción y un aumento considerable del paro, lo que va a suponer de nuevo un aumento de la conflictividad social. Y es importante que tengamos en cuenta que este aumento de la conflictividad social va a tener una repercusión muy grave por parte de la patronal, con cuando se acojan la patronal, y especialmente la patronal catalana, cuando se acoja al pistolerismo. Otro de los conceptos que tenéis desarrollado en el Word que os he enviado. ¿En qué consiste el pistolerismo? La patronal catalana, fundamentalmente catalana, pero no solo, empieza a contratar a sicarios, a pistoleros, personas, a personas armadas, la mayoría vinculadas con las fuerzas de seguridad o procedentes del ejército, que asesinan a dirigentes sindicales. Eso es el pistolerismo. Y la respuesta ante el pistolerismo de la patronal, es decir, ante el asesinato de dirigentes obreros por parte de la patronal, por parte de la CNT, van a ser los atentados terroristas. La respuesta violenta ante esa situación con el asesinato o de dirigentes políticos vinculados a la restauración o de patronos o de personas relevantes de los sectores que apoyan a la burguesía, como es el caso de la Iglesia en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser la actitud de las autoridades ante este clima de violencia en el que participan por una parte anarquistas, por otra parte la patronal? ¿Cuál va a ser la respuesta gubernativa? Que en el caso del pistolerismo patronal van a mirar hacia otro lado, es decir, no van a tomar ninguna represalia y además van a proteger a esos pistoleros, mientras que van a promover una fuerte represión de la respuesta anarcosindicalista a ese pistolerismo. Por ejemplo, estableciendo la ley de fugas. Una ley de fugas que va a tener unas consecuencias funestas para los dirigentes sindicales. Va a ser una ley realmente terrible y que, por ejemplo, va a permitir que se asesine a dirigentes sindicales bajo el pretexto de que habían huido, ¿de acuerdo?, de la cárcel. En la mayoría, esta ley de fugas, que también la tenéis explicada en los conceptos, consistía en la legitimidad por parte de las fuerzas de seguridad de disparar
contra quien esté intentando huir de una cárcel. ¿Cuál es de una cárcel o de una comisaría? ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones se preparan asesinatos de dirigentes sindicales a los que se le aplica esa ley de fuga, es decir, se los asesina por la espalda y se establece ante los jueces pertinentes que ha intentado fugarse. Más de 200 dirigentes obreros van a ser asesinados durante esta época del pistolerismo, a partir de 1917. También en Andalucía y en parte de Extremadura vamos a tener un fuerte movimiento social, un fuerte movimiento obrero, protagonizado por los jornaleros, por los trabajadores del campo, y que va a consistir en lo que ya se ha denominado el trienio bolchevique, que también tenéis explicado en los conceptos, entre 1918 y 1921. Y ese trienio bolchevique es especialmente importante porque se supone la primera gran revuelta campesina de jornaleros en Extremadura y en Andalucía, ante lo que ellos denominaban el hambre de tierra. Ya hemos estado hablando de cuáles son las condiciones de los campesinos a lo largo del siglo XIX, cómo a lo largo del siglo XIX, con las desamortizaciones, se ha ido privando a los campesinos de sus tierras, se les ha ido despojando de las tierras, mientras que se iba creando una clase terrateniente integrada por aristócratas y por burgueses, cómo los jornaleros además han visto que se empeoran sustancialmente sus condiciones de vida, pero a partir de 1917 se va a producir un fuerte crecimiento de conciencia social entre los jornaleros del campo y de organización sindical. ¿Qué van a hacer los jornaleros de Andalucía y de Extremadura entre 1917 y 1921? Organizarse, afiliarse a los sindicatos del campo, a los sindicatos vinculados bien con el movimiento anarquista, bien con el movimiento socialista, para reclamar mejoras en sus condiciones de vida o directamente para tomar el control político de los municipios donde viven y además y fundamentalmente para reclamar tierra. Es en este trienio bolchevique cuando aparece uno de los lemas más importantes que va a sacudir las conciencias a lo largo de los próximos años, la tierra para quien la trabaja, y que está protagonizada por esos proletarios del campo, por esos jornaleros especialmente explotados, que deciden responder ante esa situación organizándose, ocupando tierra, quemando cosecha, incluso ocupando municipios y mediante comités de huelga gobernando esos municipios. Eso va a producir una fuerte preocupación entre los terratenientes, que van a ver con auténtico horror cómo los jornaleros empiezan a organizarse y cómo empiezan a reclamar, por una parte, el aumento salarial,